Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar, hermanos. Te pido que ore conmigo, amén. Padre Santo, te damos gracias. Una vez más, Padre Santo, nos encontramos muy necesitados de tu auxilio, de tu asistencia. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, nos redarguya, nos exhorte, nos consuele. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes. Te necesitamos, Señor. Mis hermanos te necesitan. Y te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con este libro que habíamos dado algunas pausas de Primera de Pedro. Y este es el tema número 8 del capítulo 3, que son 7 versículos, que como título es, como dice arriba en su Biblia, hermanos, deberes conyugales. Amén. Quiero pedirles que pongan atención, que no se distraigan. Amén. Hay tiempo para todo. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el título, hermanos? Así dice arriba, subir arriba, deberes conyugales. Amén. Ya los jueves ya vamos a comenzar con Ezequiel. De este jueves que viene al siguiente vamos a empezar con Ezequiel, un libro muy interesante, hermano, con siempre algunas pausas que vamos a llevar a cabo. Amén. Bueno, hemos estado enfatizando a través de estos temas, mis amados hermanos, que esta primera carta del apóstol Pedro se le llama una carta de esperanza. Y una de las razones por las cuales a esta carta se le llama una carta de esperanza es que en medio de una persecución, mis hermanos, que apenas comenzaba y que duraría cerca de 300 años según la historia del cristianismo, el apóstol Pedro les escribe a estos expatriados para alentarlos, para animarlos a que permanezcan firmes en la fe y creciendo en santidad. Para esto, el apóstol Pedro desde la salutación ya les recordó ciertas doctrinas fundamentales de las cuales un cristiano lo hacen estar firme por la gracia de Dios. Les recordó la doctrina de la elección, les recordó la doctrina de la presciencia, les recordó la doctrina de la salvación, les recordó la doctrina de la santificación y les recordó la doctrina de la perseverancia. Por lo tanto, una vez que el apóstol Pedro ya les recordó ciertas doctrinas fundamentales que hacen estar firmes a un cristiano, ahora Pedro, hermano, nos insta
nos hace un llamado, nos da una orden a que ahora vivamos nosotros como cristianos. Repito una vez que el apóstol Pedro ya les recordó ciertas doctrinas fundamentales que hacen estar firme a un cristiano. Ahora Pedro nos hace un llamado, nos insta, nos da una orden a que vivamos como lo que decimos ser, como cristianos. Es decir, si somos pueblo adquirido, entonces vivamos como un pueblo adquirido por Dios. Si somos nación santa, entonces vivamos como un pueblo apartado. Si fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, entonces vivamos siendo luz. Si somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, entonces anunciemos, hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué es esto? Esto es la nueva identidad del cristiano, la nueva vida en Cristo. Amén. Ahora, una vez que Pedro ya dejó claro la identidad del cristiano, nació de nuevo, en estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, se nos insta, se nos ordena, se nos hace un llamado a poner en práctica la vida cristiana, no en la reunión cuando estamos como iglesia, aunque lo tenemos que hacer aquí también, sino dentro del matrimonio. Repito una vez que Pedro ya dejó claro la identidad del cristiano, nació de nuevo. En estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, se nos insta, se nos ordena a poner en práctica lo que decimos ser. Es decir, somos cristianos, entonces vivamos como cristianos. ¿Dónde, hermanos? No solamente en la iglesia, sino ¿dónde? También en casa o dentro del matrimonio. Amén. Y mire cómo comienza, amén. Versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Es bien fácil decir amén, ¿verdad? Amén, amén. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, y mire lo que dice el apóstol Pedro, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La versión Palabra de Dios, amados hermanos, dice: de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes. Amén. Mis hermanos, cuando yo leí estos pasajes, me di cuenta que las sociedades bíblicas, o en su caso las editoriales bíblicas, muy acertadamente en este capítulo 3, pusieron arriba en su Biblia como título deberes conyugales, porque así dice, ¿verdad? No sé si en alguna otra traducción diga diferente, pero por lo menos Reina Valera arriba dice deberes conyugales. Pregunta: ¿por qué digo que muy acertadamente las editoriales bíblicas pusieron arriba como título en este capítulo deberes conyugales? Lo digo ya que lo que se le pide a las esposas y a los esposos no debe de ser gravoso, no tiene que ser pesado, no tiene que ser dificultoso, no tiene que ser molesto, no tiene que ser fastidioso, sino tiene que ser un deber en el sentido de deuda. Es decir, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, mis amados hermanos, esto nos hace deudores a nosotros. Por lo tanto, mire bien, lo menos que podemos hacer como un deber, porque como dice arriba, deberes conyugales. Usted y yo somos deudores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, lo menos que podemos hacer como un deber es obedecer a lo que el Señor nos dice en su palabra. Repito, lo menos que podemos hacer como un deber es obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra.
Por lo tanto, mis hermanos, cuando el apóstol Pedro dice mujeres están sujetas, habla de una prolongación continua, están sujetas a sus maridos. A esto, mis amadas hermanas, ustedes con una alegría deberían de decirle amén. Vaya, qué motivada la dejé. Porque somos deudores, ¿sí o no? Entonces, a esto le tendremos que decir ¿qué? Mis hermanas, lo menos que podemos hacer es obedecer, porque somos deudores. Y a esto, a este deber que se nos manda, lo menos que le podemos decir es amén. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pedro, amados hermanos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no les está preguntando. No les está diciendo, ¿quieren estar? No les está preguntando. Les está dando una orden. ¿Qué significa sujetas? Significa sumisas. Esto habla de ponerse en el lugar donde Dios las puso. Esto habla de vivir en el orden de Dios. ¿Qué es esto? Esto es que el Evangelio, mis hermanos, mis hermanas, nos hace un llamado a la sumisión, ya que el verbo estad habla de algo constante, habla de algo prolongado, habla de algo que no debería de dejar de hacer en toda su vida matrimonial. Amén. Por lo menos un varón dijo amén. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mire bien, algunos comentaristas, por la gramática del texto, interpretan que Pedro no solamente le habla a matrimonios donde los dos son convertidos, sino que Pedro también le habla a matrimonios que en cierta manera había un cierto yugo desigual. Al parecer, Pedro les está hablando no solamente a matrimonios donde los dos son convertidos, sino también le está hablando a matrimonios donde en cierta manera había un cierto yugo desigual, porque de repente hay hermanos que van adelante y la mujer se le atrasa, o hay hermanas que van hacia adelante y el hombre se le atrasa. Amén. Y a veces la hermana dice, ¿y yo qué hago en esta situación? Repito, al parecer Pedro también le habla a mujeres convertidas que tienen esposos que no creen. Mire bien, ya que en el mundo antiguo era casi imposible pensar que una esposa adoptara una creencia diferente a la de su esposo. Eso era en el mundo antiguo. Ejemplo, en ese tiempo, cuando una mujer venía a Cristo por la predicación del Evangelio y el esposo no había creído, culturalmente en ese tiempo, no ahora, culturalmente en ese tiempo, la mujer no tenía opción. No tenía opción de creer en otra cosa que no creyera su esposo. No tenía opción. Por lo tanto, ¿cómo estas mujeres que habían creído en el Evangelio, pregunta, cómo estas mujeres que habían creído en el Evangelio, qué tendrían que hacer para ganarse a su esposo? ¿Qué tendrían que hacer ellas? Pedro lo dice, y dice dos cosas. Número uno, Pedro dice, mostrando sumisión. Mostrando sumisión. Y número dos, mostrando el Evangelio con su conducta. Es decir, con esto vemos, mis hermanos, que una de las mejores formas de evangelizar, lógicamente, es proclamar el Evangelio, pero una de las mejores formas de evangelizar, una de las mejores formas de exponer el Evangelio, de predicar, de propagar el Evangelio, es cuando mi vida va de acuerdo con lo que yo digo que soy. Amén. Es decir, si yo digo que soy cristiano, entonces tengo que vivir como cristiano.
Si yo digo que soy cristiana hablando de las hermanas, entonces tengo que vivir como cristiana. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Mire bien, se dice una vez, mis hermanos, se dice una vez que un predicador predicaba tan bien, tan excelente predicaba, que cuando la gente lo escuchaba decía: yo no quisiera que este varón se bajara del púlpito. Mas sin embargo, este mismo predicador vivía tan mal que cuando se iba a subir al púlpito, la misma gente decía: yo no quisiera que se vuelva a subir al púlpito. ¿Por qué? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es hablar y otra cosa es mostrar. Pregunta, mis hermanas, porque el apóstol Pedro aquí le está hablando primero a ustedes: ¿practicamos lo que decimos ser? ¿Son castas? ¿Son respetuosas? ¿Se están continuamente sujetando a sus esposos? Pastor, es que fallo. Sí, yo sé que fallas. Todos fallamos, pero ese no es el problema. El problema no es que seamos imperfectos, porque todos somos imperfectos. El problema es que en ocasiones no hacemos lo que decimos ser con tantos medios de gracia que el Señor nos ha dado. Simplemente en ocasiones no queremos menguar. Simplemente en ocasiones mis hermanas no se quieren sujetar. Mire bien, esto es como cuando un padre o una madre le exige, y esto es para todos. ¿Amén, hermanos? Amén. Esto es como cuando un padre o una madre le exige paciencia a sus hijos, pero él mismo pierde el control. Continuamente en su casa gritándoles. Repito, es como cuando un padre o una madre le exige paciencia a sus hijos, pero pierde el control, pierde la prudencia, pierde la sensatez, pierde el juicio continuamente en su casa gritándoles. Y la realidad, mis hermanos y hermanas, es que continuamente hay momentos que perdemos la cordura. Usted pierde la cordura, yo pierdo la cordura. Continuamente perdemos la cordura. Exigimos y no hacemos. Perdemos la sensatez, perdemos la prudencia, perdemos el juicio continuamente. ¿Por qué le digo esto? Le digo, ya que el apóstol Pedro ahora expone cómo debe ser la conducta de un pueblo adquirido por Dios. Pedro expone cómo es que una esposa debe de sujetarse a su esposo. Y Pedro lo explica aquí. Un esposo que al parecer no ha sido convertido, no ha entendido el evangelio, Pedro le dice qué es lo que tiene que hacer. Miren lo que dice el verso 2. La primera palabra que dice que es, hermanas, considerando. Es decir, toma en cuenta esto. Ten en cuenta que esta es la forma bíblica. Ten en cuenta que esta es la forma sana. Ten en cuenta que esta es la forma guiada por el Señor de mostrar nuestro cristianismo dentro del matrimonio. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pregunta, ¿cómo está su conducta? ¿O qué significa conducta? Forma de ser, forma de conducirse, forma de hablar, forma de actuar, acciones, manera de vivir, comportamiento en situaciones adversas, ocuparse de uno mismo en el sentido de que tengo que considerar, de que tengo que vivir como alguien que ha sido regenerado. Es decir, lo que digo que soy, lo pongo en práctica. Dice, considerando vuestra conducta
casta y respetuosa. ¿Qué es casta? Habla de consagrada y de pureza. ¿Qué es respetuosa? Como decía alguien por ahí, un respeto respetuoso. ¿Ah? Eso no es. Mis hermanitas castas y respetuosas de esta congregación, les digo algo. Si algo pone al varón muy mal, es que a usted le falta el respeto. ¿Verdad que sí, hermanos? Si algo pone, por eso le estoy diciendo, hermanitas respetuosas y castas de esta congregación, si algo pone al varón muy mal, es que usted le falta el respeto. Si algo pone al varón muy mal, es que lo quiera gobernar o lo quiera regañar como si usted fuera su mamá y él fuera su hijo. Hermana, sus esposos no son sus hijos. Sus esposos son sus esposos, sus líderes en el hogar. Y esto no tiene nada que ver con machismo, sino con un orden de Dios que Él puso, tanto que Pedro cuidadosamente, sin evadir esta orden, fielmente expone cómo funciona el liderazgo dentro del matrimonio. Y la pregunta es, ¿cómo está respetando a su esposo? Eso no evade que él no sea convertido, porque aquí al parecer había esposos que no eran convertidos. Eso no evade que tú vayas por delante y él, eso no evade eso. Te lo tienes que ganar, ¿según qué? Con tu conducta. Porque como no está convertido, quizá ya está cansado de tantos sermones con la boca y con las acciones otra cosa. ¿Cómo está su conducta, mis hermanas? ¿Cómo va ese respeto a sus esposos? Amén. Mire bien. Ahora, una vez que Pedro les hace un llamado a las esposas, a la forma como deben de comportarse con sus esposos, ahora, del verso 3 al 6, el apóstol Pedro expone la verdadera belleza de la mujer piadosa, poniendo el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Porque él les dice cómo. Les dice cómo deben de respetar a sus esposos. Cómo deben de ser castas. Mira lo que dice el verso 3. ¿Vuestro qué, hermanos? Ándale, díganlo, hermanos. ¿Vuestro qué? Atavio. Hermanas, cuiden su vestimenta. Cuiden su vestimenta, siendo ejemplos de las hermanas jóvenes. 1 Timoteo 2:9 dice así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Dice el verso 3, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos. Así dice, ¿verdad? Mis hermanas, el apóstol Pedro no prohíbe de una forma legalista que la mujer se arregle o se dé una manita de gato. No está prohibiendo eso, no. Una manita de gato está bien. Lo que Pedro de una manera prohíbe es que las mujeres sean ostentosas. Repito, Pedro no prohíbe de una forma legalista que la mujer se arregle o se dé una manita de gato o de tigre. Donde a veces duran 2 horas, yo no sé por qué duran tanto, 2 horas o 3 horas para arreglarse. Mas sin embargo, lo que Pedro de una manera prohíbe es que las mujeres sean ostentosas. Mire bien, ya que si usted hace cuenta de cuánto ha gastado al año en ropa, pinturas, bolsas, uñas de los dedos, tintes de pelo, zapatos, se dará cuenta si de verdad usted es ostentosa en su vida. Y usted que dirá, pastor, es mi dinero. Bueno, es su dinero, pero estamos hablando de la palabra.
¿Y a usted qué le interesa, pastor? Se dice, mis amados hermanos, que una encuesta arrojó que en Estados Unidos en el 2023 gastaron 91.41 billones de dólares en productos cosméticos. Ahí en esa lista usted está ahí. En Japón, que es el segundo lugar, gastó 31.2 billones de cosméticos, sin incluir uñas de los dedos, botox en la cara. Quítese esa idea, hermana, ¿Qué es lo mismo de jalarse la cara? ¿Es lo mismo los botox? ¿Es lo mismo? ¿O jalones de cara? ¿O estirones? Mas sin embargo, hermanos, en estos dos países que ocupan un rango muy alto de ostentosidad, la misma encuesta arrojó que hay muchas vidas insatisfechas, porque nada de eso te va a llenar. Amén. Amén, amén. Así que, mis hermanas, la belleza exterior no es la felicidad. Amén, amén. Con esto, repito, no estoy diciendo que Dios está en contra de la belleza externa, no. Usted puede darse una manita de gato, mas sin embargo, Pedro muestra que el interés de las mujeres cristianas debe de ser la belleza interna. Por eso dice el verso 4, sino el interno, así dice el verso 4, sino el interno, es decir, habla de un corazón transformado por el Evangelio, habla de un corazón regenerado por el Evangelio, habla de un corazón piadoso. Sino del interno, dice el verso 4, sino del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro, mis hermanos, expone dos cosas de cómo la mujer debe de adornar su belleza, que es de grande estima delante de Dios. Y número 1 dice es espíritu afable. Y número 2 es apacible. Y no quiero preguntar cuántas mujeres son apacibles o afables, pero eso es lo que dice la palabra. Que mientras usted está más interesada, estoy hablando en tercera persona, por supuesto, en comprar cosméticos, y en esto, y me voy a hacer lo otro, y me voy a quitar aquí, y me voy a poner allá, y me voy a jalar acá. Dios está más interesado en que usted sea restaurada en su corazón. Repito, usted puede arreglarse, gloria a Dios. Hay que ser equilibrados, ¿verdad, hermanos? Mas sin embargo, el llamado aquí es, porque dice el verso, hermanos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato, que es de, mire lo que dice, que es de grande estima delante de Dios. Un llamado a la mujer que sea afable, un llamado a la mujer que sea apacible. Amén, hermanas. Amén. Ahora, mire bien, hermanitas, lo que les voy a decir basado en el pasaje bíblico. Usted puede preocuparse en arreglarse y está bien. Está bien que se dé su mano de gato, está bien que se arregle. Gloria a Dios. Pero usted sabe lo que le va a traer a su esposo de usted. ¿Sabe qué? Que usted sea apacible y afable. Eso le va a traer a que usted en la mañana se levante con 2 almohadas aquí. Si usted es apacible y afable, eso es, según este verso, lo que le va a traer a su esposo. La belleza interna, según este verso 4, es lo que le va a traer más a su esposo que la física. Porque la belleza física se acaba. Se deteriora.
Se termina. Repito, la belleza interna, según este verso 4, es lo que va a traer más que a tu esposo que la física. Repito, con esto no estoy diciendo que ustedes no se arreglen, no. Mas sin embargo, lo que dice este verso es que lo que va a traer a su marido es la belleza interna, es que usted sea afable, es que usted sea apacible, ya que esta belleza refleja el carácter de Cristo. ¿Qué significa afable y apacible? Mansa. ¿Por qué el apóstol Pedro le dice a las mujeres sean mansas? Por algo les dice. Pastor, le está hablando a los expatriados, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué significa afable y apacible? Mansa. Suave. Pacífica. No peleonera. Tranquila. Que use el lenguaje de quietud a la hora de expresar alguna queja. Alguien que no hace tanto ruido a la hora de hablar. Y Pedro dice que esto es de grande estima delante de Dios. Suavidad de carácter. Más que su belleza física, mi hermana, lo que le va a traer más a su esposo es que usted sea una mujer mansa, suave, pacífica, tranquila, amable. ¿Usted quiere atraer más a su esposo? Sea suave, pacífica. Y luego pone el ejemplo el apóstol Pedro en el verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo, hermanas? Señor, de la cual vosotros habéis ido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna semejanza. Es decir, lo que distinguía a Sara, mis hermanos, no era su belleza externa, aunque la palabra del Señor expone que tenía una belleza física que se le notaba a ella, que la palabra del Señor dice que era bella físicamente. Mas sin embargo, lo que distinguía a Sara era su sujeción. Lo que distinguía a Sara era su suavidad en su carácter. Lo que distinguía a Sara era el respeto que le tenía a su esposo, tanto que le llamaba, ¿cómo le llamaba? Señor. Preguntan, ¿dónde Sara le dice a Abraham Señor? Génesis capítulo 18, verso 12. Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ahora, usted no esté buscando que le digan Señor, ¿verdad? A ver. Usted no está buscando que le digan Señor. Porque más adelante el apóstol Pedro dice que es lo que tenemos que hacer ahora los maridos. Y una vez que Pedro le hace un llamado a que las esposas tengan en cuenta que la belleza interna es de gran estima delante de Dios, ahora Pedro le habla a esposos cristianos en la forma como debe de vivir con sus esposas y muestra tres cosas. Verso 7. ¿Estamos ahí? Vosotros, maridos, donde al parecer aquí, amados hermanos, ya habla de matrimonios convertidos. Igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Y miren lo que dice más adelante, hermanos. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué llamado está haciendo aquí el apóstol Pedro? El llamado que está haciendo Pedro a los esposos es a que sean
sabios. Sabios en su forma de hablar, en su forma de conducirse. Porque según este verso, el diseño de Dios de la mujer es que ella es más débil, según este verso. Es más frágil. Tiene mayor sensibilidad. Por lo tanto, el llamado que nos hace el apóstol Pedro a los varones es a pedirle al Señor sabiduría. Pregunta, ¿cómo le llama el apóstol Pedro a estas mujeres de una manera figurada? Vaso frágil. Pastor, es que no parece vaso frágil. Pero dice aquí que sí es vaso frágil. Si usted la conociera, no parece vaso frágil. No, sí es vaso frágil. Porque aquí lo dice. Por lo tanto, el llamado, amados hermanos, es que hay que tratarlas con sensatez, con sabiduría, ya que en ocasiones nosotros los varones no somos sabios. Somos secos, poco expresivos, a veces rudos, mal encarados. Donde debemos de suplir esos deseos personales y espirituales de nuestras esposas, sabiendo, amados hermanos, que ese es el llamado que el Señor nos hace a cuidarlas. Vivir con ellas sabiamente. Amén. Según el contexto, amados hermanos, de todo esto que el apóstol Pedro le habló a los expatriados del verso 1 al verso 6, donde si la mujer no es respetuosa, si la mujer en su conducta no es casta, y si está más interesada en lo externo que en lo interno, y si el hombre no vive con ella sabiamente, tratándola sabiamente, según el verso 7, dice que nuestras oraciones son estorbadas. Así de que, amadas hermanas, respeten a sus esposos. Amén. Analicen su conducta a la hora de exponer sus quejas. Con su conducta predíquenles. Y hermanos, pidámosle al Señor sabiduría para poder vivir con ella sabiamente. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Démosle gracias a Dios por su palabra.